Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Cristo, mi roca. ¿Qué le parece esa fotografía? Vea esa roca espectacular y sobre esa roca ese edificio que montaron ahí. La pregunta es cómo llega uno ahí. Eso hay que volar pierna. Esto parece por aquí las escaleras. Eso es tremendo. Pero eso es una roca firme y espectacular. Yo los voy a invitar entonces a que nos vayamos a la Biblia y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Vamos a arrancar a leer a partir del versículo 22. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, dice, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Amén. Qué pasaje más hermoso y más espectacular. Y quiero que en ese pasaje vayamos viendo muchas cosas, y quiero que esas cosas que vamos viendo, quiero que las vayamos aplicando a nuestra vida, entendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Recordemos que las Escrituras fueron escritas no para teorizar sobre ellas, no para filosofar sobre ellas, sino para que nos sirvieran de, como dice el Salmo 119, si alguien lo ha leído, el capítulo más largo de la Biblia, para que sean luz a mi camino, para que sea lumbrera a mi camino, para que dirija mi camino, para que sea guía a mi camino, para que el Espíritu Santo a través de ella me hable y me ministre. Para eso son las Escrituras, de tal manera que las Escrituras siempre tienen que llevar una aplicación personal. Si usted lee las Escrituras y al final solo queda con teoría en la cabeza, usted logró poco de las Escrituras. Usted tiene que dejar el proceso, y por eso es importantísimo, siempre que usted lee las Escrituras, orar para que el rema, que es la palabra hebrea, del Espíritu, donde el Espíritu Santo viene y aplica al corazón lo que usted y yo estamos aprendiendo de las Escrituras, eso ocurre. Es importantísimo ese proceso. Entonces, quiero que empecemos ahí. Quiero que vean a un Jesús, primero que nada, súper tierno. ¿Qué está haciendo Jesús? Insistió en que los discípulos regresaran a la barca, cruzaran al otro lado, mientras él ¿qué? ¿Mientras él qué? No, eso no dice ahí. ¿Mientras él qué? Él despedía a la gente. Es la ternura de Jesús. Jesús estaba cuidando a la gente. Chao, gracias por acompañarme. Dios te venga, que Dios te guarde, chao, chao. Venga, vamos a otra oracioncita de sanidad por aquí, siempre que hay algún enfermo por ahí pendiente. Atendiendo a la gente, dándole amor a la gente. Pero tenía un segundo propósito. ¿Cuál era el segundo propósito? Ahí está, claro. Versículo 23. Cuando despidió a la gente, entonces ahora sí, Jesús, ¿qué dijo? Ahora sí, papá, este es nuestro tiempo. Vamos a estar a solas.
no hay discípulos, no hay gente, es el tiempo, tú y yo, para seguir planeando todo lo que tenemos por delante. Familia, ese tiempo es importantísimo. El tiempo es importantísimo. El tiempo cuando Pato le dice a Roxana, venga, las niñas se fueron no sé dónde. Es un tiempo a solas. Pato, pero estoy hablando del Señor y Jesús, ¿ok? Y esa palabra a solas es muy interesante. Cuando usted está con una persona que ama y está a solas, ¿a qué se dedica? Vamos a disfrutar, vamos a charlar, vamos a tener un tiempo donde vamos a revelar lo profundo del corazón de cada uno. Y déjeme decirle algo, si Jesús, siendo Dios, aunque en este momento era 100% hombre porque había dejado su divinidad en el cielo, luego eso nos lo afirma el apóstol Pablo en Filipenses, si Jesús siendo Dios, aunque ahora en este momento era 100% hombre, necesitaba ese tiempo a solas con papá, yo le pregunto, ¿necesitaremos usted y yo tiempos a solas con papá? Respóndame, ¿sí o no? Requete súper, como diría Robbie, mega necesitamos tiempo a solas con el Señor. Claro que lo necesitamos. Y yo le digo con todo el cariño, lo necesitamos todos los días. En estos días escuché a un señor decir, bueno, es que puede que usted no necesite hacer devocional todos los días, usted tiene que ir probando, a mí me funciona cada 2 días. Yo lo bendiga, lo respeto. Pero ¿sabe qué? Yo necesito comer todos los días. ¿Usted? Y no le pregunte a Juan David, por favor. Juan David necesita comer todos los días y la comida de todos. Yo necesito comer todos los días. ¿Usted? ¿Sí o no? Yo necesito dormir todos los días. ¿Usted? Entonces yo necesito, si necesito comida y cama todos los días, con más razón necesito estar en tiempo a solas con mi Dios todos los días. Familia, ¿sabe lo que significa solas? ¿Qué significa solas? Que nadie interrumpe. O sea, ¿dónde quedó el Facebook? ¿Dónde quedó el Instagram? ¿Dónde quedó el WhatsApp? Quite todo su media, todos sus redes sociales, guárdalo, quite el celular, escóndase, métase en el baño, en el closet, en el patio, donde usted quiera, a solas con el Señor, a charlar con Él, a hablar y a escuchar. La familia, la oración es una conversación y las conversaciones son en 2 direcciones o no. Porque si no, la conversación no es en 2 direcciones, entonces es un monólogo. Entonces no se llamaría oración. Entonces la Biblia hablaría, bueno, vaya y tenga su monólogo con Dios. No, familia, no es monólogo. No es, Señor, dame, poneme, tráeme, haceme, gracias, chao, nos vemos. No, Señor. Es un Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres de mí? Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por dónde quieres que me mueva? ¿Qué quieres que haga? Y le digo algo más. Le digo algo más, porque después de eso vea lo que ocurre. Los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se fueron en el barquito. ¿Y qué les pasó? Recuerden que los barquitos no tenían fuera de borda en esa época, ¿no? Eran remitos, pelas o remos. ¿Y qué pasó? Empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Vamos a entender un poquito dónde estamos parados aquí. A ver, ese es el lago de Galilea, lago de Genezaret, lago de... Bueno, tiene muchos nombres, o mar de Galilea, como le quiera llamar. Bienvenidos, ¿quién dijo peregrinación? Año 2023. Vamos a estar ahí, vamos a conocer. Vamos a estar en un hotel aquí, para ser exacto. Tiberias o Tiberiades, como se les llama, tiene diferentes nombres. Bueno, de acuerdo a los evangelios, ellos estaban en ese momento en un lugar que se llama Betsaida. Aquí no aparece porque no existe esa ciudad más por ahí, más o menos.
No hay seguridad si Betsaida está donde les acabo de señalar, pero una de las teorías más fuertes de los arqueólogos es que Betsaida estaba ahí en lo que actualmente se conoce como un tel, el Tel Al-Har, el Ajar, perdón. ¿Qué es un tel? Un tel es todas las ciudades antiguas, cuando las botaban, construían otra encima, las volvían a botar, se formaba una montaña, eso es un tel. Bueno, ahí hay uno y hay mucha gente que cree que estaba ahí. Y ellos venían para Ginosar, que en esa época se llamaba Genezaret. Entonces ellos venían de allá para acá. ¿Cuál es la línea más rápida para ir de un lugar a otro? ¿Una curva o una recta? Ok, si Jesús hubiera tenido que ir a pie, hubiera tenido que ir, vea esa línea de puntos que está allá arriba, si hubiera tenido que venir ahí bordeando hasta Ginosar, ¿qué era más rápido para él? Bueno, suponiendo que ahí estuviera Betsaida, era más rápido, en vez de hacer todo esto, era más rápido aquí, una línea recta, cruzar el agua. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque es que yo quiero que entendamos también que Jesucristo no fue a cruzar el agua para jugar. Ay, venga, vamos a jugar, vamos a cruzar, voy a caminar por el agua para ver qué se siente. Todo en la vida de un hijo de Dios tiene un propósito. Y el propósito de Jesucristo era doble. Uno, tenía que apurarse para alcanzar a los discípulos y la única manera era caminar por el agua. Y dos, tenía que darles una lección de fe a sus discípulos. Y la segunda, en realidad, era más importante que la primera. Y para que entendamos un poquito la posición de los discípulos, les presento ahí, también lo van a conocer en Israel, eso es el museo, eso es el Museo del Bote. Ese bote, por cierto, lo encontraron aquí en ¿cómo se llama esto? Kinneret, aquí. Aquí hay un kibutz, ahí en ese lugar descubrieron ese bote. Ese bote, ¿qué es la particularidad que tiene? No existen botes de la época de Jesús en Israel. ¿Por qué? Todo eso no dura 2000 años. La madera no dura 2000 años. Justamente ese lo encontraron metido en el lodo a la orilla del mar de Galilea. Y bueno, no les voy a adelantar. Es todo un proceso complicadísimo que tuvieron que hacer. Fueron años de años y mucho dinero para poder tenerlo en ese estado ahí. Y es el único bote de la época de Jesús que se tiene. Está más amplio de lo que en realidad es. Obviamente el tiempo abierto en la madera sería un poco más cerrado. Lo que le quiero decir con ese bote, familia, es que no era un crucero como el que usted ve aquí parqueado en Sydney Harbor, o aquí en Sydney, ¿cómo se llama? En el Opera House. No, era un botecito pequeño. Era fácil que una ola se les metiera al agua, era complicado controlar eso. Esos eran los botecitos que ellos manejaban. Y entonces dice aquí, versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Cuál puede ser el caminar sobre el agua para usted y para mí? ¿Cuál puede ser? ¿Qué puede ser caminar sobre el agua para usted y para mí? Para mí personalmente caminar sobre el agua es caminar sobrenaturalmente sobre los problemas. ¿Tenemos problemas? ¿Situaciones difíciles? ¿Sí? ¿Dónde tenemos situaciones difíciles y problemas? ¿En el trabajo? ¿Sí? ¿En las finanzas también? ¿En la familia? ¿En el matrimonio? Claro. Y Vanessa fue la primera que dijo, ¡sí! ¿No? ¿Vanessa no fue? Familia, todos tenemos problemas en la vida. Tenemos dos opciones. O nos rendimos a los problemas, o con la ayuda de Dios caminamos sobre ellos. Pero para eso necesito ¿qué? Además de fe, necesito aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque hay problemas que solo por lo sobrenatural se pueden resolver, ¿o no? Y hemos vivido, y muchos aquí se han parado y han contado testimonios de cosas sobrenaturales que les ha ocurrido. Y yo he vivido cosas sobrenaturales. Eso es caminar sobre el agua. Pero ahora aquí quiero hacerle la atención a algo. Si usted y yo pretendemos caminar sobre el agua, entiéndame a qué me refiero. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 23. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a estar a solas con Dios.
¿Cómo voy a caminar sobre el agua si no estoy a solas con Dios? ¿Cómo voy a pretender lo sobrenatural en mi vida si yo no estoy caminando con el Dios sobrenatural que es el que me va a permitir caminar sobre el agua? Porque les repito otra vez, Jesucristo era 100% hombre cuando caminó sobre el agua. ¿Cómo pudo caminar sobre el agua? Porque el Espíritu Santo le había ungido desde el vientre de María, aún siendo esta virgen, porque ella quedó embarazada en un embarazo virginal por el Espíritu Santo. Y desde ahí el Espíritu Santo le daba dirección y le daba poder sobrenatural a Jesús. Pero ¿qué pasó luego en Hechos capítulo 2? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Vino sobre quiénes? Sobre todos aquellos que seguimos a Jesucristo, y va a estar entre nosotros hasta el día que Jesucristo vuelva a llevarse a esta iglesia, vuelva o venga por su iglesia y la arrebate. Está claro, familia, en la palabra de Dios que el Espíritu Santo está entre nosotros y está en nosotros y va a operar entre nosotros mientras la palabra de Dios tenga que ser predicada en el mundo. Tiene que estar entre nosotros. El poder sobrenatural de Dios no era para operar solamente 10 años, 20 años, 30 años y ya. ¿Cuándo Dios ha dado algo así de a poquitos? ¿Cuándo Dios ha dado cositas? Venga, les doy un poquitico y ya, confórmense con eso. Nunca. Las palabras de Dios son como siempre: abundancia, abundancia y abundancia. Pues Él nos dio el Espíritu Santo en abundancia. Y para que usted y yo entonces podamos caminar sobre el agua, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Estar a solas. Porque si no, ¿qué es lo que nos va a pasar? Ahí viene la pregunta. Y ahí está el versículo también. Cuando usted y yo no aprendemos a resolver nuestros problemas, nuestras situaciones de la mano del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos dirija, preguntándole a Él primero antes de actuar, preguntándole a Él primero antes de hacer, preguntándole a Él primero antes de decidir. Gálatas 5:18, ¿se acuerdan? Que entreguemos cada área de nuestra vida, cada situación de nuestra vida a Él, al Espíritu Santo. Entonces lo que va a pasar es lo que le pasó a los apóstoles. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿qué les pasó? Se llenaron de miedo. ¿Y qué dijeron? ¡Oh, un fantasma! Y la primera pregunta que yo le hago: ¿existen los fantasmas? Pues yo le respondo: no. No existen los fantasmas, excepto en las películas en Hollywood. No existen los fantasmas. ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Sabe lo que les pasó? Lo que nos pasa a usted y a mí cuando nos llenamos de miedo. Empezamos a ver fantasmas por todo lado. ¿Sí o no que nos ha pasado? Y fantasmas grandes. Y de un momento a otro, el jefe o la jefa se nos convierte en un gran fantasma al que le tenemos miedo. O el empleado ese majadero se nos convierte en un gran fantasma al que no sabemos cómo tratar porque él es muy difícil de manejar. O mi matrimonio se me convierte en un gran fantasma. O mis hijos. O voy a revisar la cuenta del banco y se hizo fantasmagórica. Y sufrimos. Y nos aterramos. ¡Ay! Se hizo fantasma la plata. ¿Qué se hizo? Cuando usted y yo no aprendemos a estar a solas con Dios, las situaciones difíciles nos aterran y empezamos a ver fantasmas por todo lado. Y vemos fantasmas por aquí, fantasmas por allá, y la visa es un fantasma, y la residencia es un fantasma, y la esposa es un fantasma, y los hijos un fantasma, la salud es un fantasma, todo es un fantasma y todo nos da miedo, qué terror. No, ya yo me quiero morir, yo me quiero ir, no, ¿qué es esto? No, no aguanto. Estaba leyendo la triste historia de una familia de una señora y 3 hijas, no me acuerdo en qué estado de Australia, no sé si era en Tasmania, donde un día la madre se suicidó y a los 4 meses una de sus hijas se suicidó. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Porque empiezan a ver fantasmas, porque no están a solas con Dios, no aprenden a estar a solas con Dios.
no buscan a ese Dios que camina sobre el agua y me puede hacer a mí caminar sobre el agua. Porque usted y yo podemos caminar sobre el agua y vamos en el nombre de Jesús a caminar sobre el agua. ¿Cuál es el agua que usted tiene enfrente para caminar? Menciónelo, dígalo en voz alta todos al tiempo para que nadie oiga lo que dijo. Dígalo, ¿cuál es su agua? Visa, dijeron por ahí. ¿Cuál es su agua? ¿Trabajo? ¿Cuál es su agua? El Señor, ¿qué dijo ese? No entiendo. Es pato. Ay, Dios. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Lo que siempre hace cuando usted y yo por fin lo volvemos a ver a Él, así creamos que es un fantasma. ¿Qué hizo? No tengan miedo, venga, tengan ánimo, soy yo. Pedro, ahí mismo le chorrearon las babas. Jesús, si eres tú, di que yo también haga eso. Yo quiero caminar sobre el agua. ¿No es lo que dice ahí que pasó? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Le digo, no, Pedro, esto no estoy jugando. No, le digo, venga. ¿Qué es el beco? ¿Buscar para qué? ¿Escuchar a quién? ¿A quién? Y cuando Dios me habla, ¿qué debo hacer? ¿Creerle? Y si le creo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le dijo Dios? Venga. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Ir. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Se bajó y empezó a caminar sobre el agua. Ah, ¿no le parece espectacular? Yo he escuchado muchas veces esta predicación hablando de Pedro, que le faltó la fe. Y yo, Pedro era un berraco, Dios mío. Yo probablemente hubiera sido uno de los 11 ahí. Uy, no, ¿qué está haciendo Pedro? No, yo me quedo aquí tranquilito del bote. Qué valiente este tipo. Valiente. ¿Cómo estaba el mar? Viento fuerte y olas grandes. Viento fuerte, o sea, mejor dicho, estaba para hacer surf, no para caminar sobre el agua. Claro que daba susto. Pero, y hay algo muy interesante. Había viento fuerte y olas grandes y Jesús estaba caminando como si nada por el agua. ¿Sí se dieron cuenta? Eso es una lección para usted y para mí también. Porque cuando andemos caminando por el agua, pueden haber olas y puede haber viento fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? ¡Ay, qué miedo! No, me voy a hundir. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? No, sigamos. ¿Qué le pasa a Pedro entonces? ¿Que miró para dónde? Pero cuando, vea el versículo 29. Pero cuando Pedro vio, estoy agregando el Pedro, pero está hablando de Pedro. Cuando Pedro vio el viento fuerte y las olas, se aterrorizó. Otra vez viene el miedo. ¿Qué empezó a ver Pedro otra vez? Fantasmas, fantasma del agua, el fantasma del viento, y empezó a llenarse de miedo. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse Pedro. Empezó a hundirse. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? ¿Dónde tenemos que usted y yo tener los ojos puestos? ¿Qué dice? Hebreos, búsquelo, venga. Eso no lo tengo aquí, búsquelo porque quiero que se lo tenga, subráyelo. Y si no tiene cómo subrayar en su teléfono, coja un lapicero y pásele ahí, marca la pantalla. Y le va a quedar permanentemente marcado. Marque la pantalla y subraye Hebreos 12:2. Puestos los ojos, ¿en dónde? ¿En el problema? Puestos los ojos, ¿en dónde? ¿En el espejo? Puestos los ojos, ¿en dónde? ¿En el banco? A ver cuánto me queda. Puestos los ojos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. En Jesús. En Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro?
Cuando Pedro vio a Jesús, cuando lo vio, le dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿A quién estaba viendo Pedro cuando se lo dijo? A Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Pero ¿cuál fue el error de Pedro? Dejó de ver a Jesús y empezó a concentrarse ¿en qué? En el problema. Vio las olas, vio el mar y se aterrorizó. ¿Le suena conocida la historia? No sé usted, pero me suena a que ahí están hablando de la historia de mi vida. De cómo muchas veces me lleno de miedo cuando dejo de ver a Jesús, cuando dejo de poner mi mirada en Él, cuando dejo de tenerlo a Él el centro de mi vida y lo más importante en mi corazón, cuando dejo de estar a solas con Él, cuando se me olvida que el Espíritu Santo habita en mí y que Él me da vida sobrenatural y que yo puedo vivir vida sobrenatural y que aunque yo no voy a andar caminando por el agua todo el tiempo, cuando se me presente voy a poder caminar sobre el agua, llámese problema, situación difícil, complicación, salud, problemas de salud, inclusive la muerte de un ser querido. Pero si usted y yo aprendemos a estar a solas y aprendemos a tener nuestra mirada ¿dónde? En Cristo, en Jesús, vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Señor, sálvame, le grita Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: no, vea usted, vea qué hace. Yo no lo llamé. No, claro que lo llamó. Él le dijo, él no lo llamó de primera entrada, pero cuando él le dijo: ¿puedo venir a ti? Le dijo: sí, ven, claro que lo llamó. ¿Qué le dijo Jesús? Ese es su problema. Resuélvalo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo sujetó. Porque Jesús nunca deja caer a uno de sus hijos. Nunca. Como nunca dejará caer a ninguno de nosotros. ¿Quién dijo amén? No los oigo. Están emocionadísimos del amor de Jesús por usted y por mí. Y de lo que tiene para usted y para mí. Lo que tiene para nosotros, como su familia, iglesia, y como sus hijos individualmente. Pero quiero que veamos algo también que pasa con Pedro, porque es algo importante que usted y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Qué era la barca para Pedro? ¿Alguien dijo el trabajo? Sí, está bien, también el trabajo, pero ya en ese momento no estaba trabajando en la pesca de peces, sino en la pesca de hombres. Pero la barca para Pedro y para los demás discípulos era la seguridad. Era la seguridad. Pero además de seguridad, ¿qué era? Eso, ese es el nombre típico hoy día, la zona de confort. O también se le llama ¿cómo? La caja. Por eso se habla de pensar fuera de la caja. Era la caja de Pedro. La zona de confort de Pedro era el lugar seguro, era el lugar cómodo. Él estaba cómodo, estaban asustados porque igual las olas y el viento estaban azotando su lugar seguro. ¿Les suena conocida la historia? Otra vez nos estamos viendo en el espejo, ¿cierto? Cuando nos mueven en el lugar seguro, cuando nos azotan en el lugar seguro y usted y yo nos empezamos a llenar de miedo. Pero Pedro en ese momento dijo: no, yo no me voy a quedar en la zona de confort. ¿Y cuál momento escoge? El peor. Porque pudo haber escogido tal vez un momento donde no hubiera viento ni olas, que al fin y al cabo sería salir de mi zona de confort, pero salir en una condición muy cómoda, ¿o no? Pero muchas veces el Señor quiere que usted y yo salgamos de nuestra zona de confort y que salgamos ya y que salgamos en medio de esa situación difícil. ¿Qué necesitamos? Fe. Creerle. Saber que Él está ahí. Y que si por alguna razón en un momento dado la fe me falla y me pasa las de Pedro, saber que Él está ahí. ¿Para qué? Sujetarme. Él no me va a dejar. ¿Cuál es la promesa que Él nos dio? En Mateo 28, al final, dice que Él siempre, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿No le parece espectacular esa promesa? O sea, usted amanece y adivine con quién amaneció. Con Cristo. Se levanta y se va al baño y adivine quién está ahí. Cristo. Y usted se va a desayunar y adivine con quién desayuna usted cada día. Con Él. Y cuando se va a trabajar, adivine quién está ahí. El Señor. Y cuando su jefe está haciendo la bobada que está haciendo, le está pegando a usted 4 gritos, adivine dónde está el Señor. Ahí también. O cuando usted es el jefe y es el que está gritando, también está ahí. A ver, mijita, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando tan feo a la gente? Y usted vuelve a la cama en la noche, ¿y con quién se acuesta? Todos los días hasta el fin del mundo. Familia, usted y yo nunca estamos solos si aprendemos a conocer a Jesús. Porque vea lo que le pasó a los discípulos, entre ellos a Tomás. Tomás un día le dijo: Jesús, muéstranos al Padre y ya. Y entonces le manda a Jesús un WhatsApp con: ay, Tomás, tantos años aquí con ustedes y no han visto al Padre. ¿No entiendes que el que me conoce a mí, conoce al Padre? Y ahí se inventaron los emojis. No, mentira. Pero definitivamente Jesús se tuvo que haber agarrado la cabeza. Ay, Dios, ¿cuánto tiempo más me queda aquí soportándome a estos que no han entendido que yo soy tú, tú eres yo y yo soy el reflejo tuyo? Que el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre. Y el otro Tomás: Señor, muéstranos al Padre y ya. Papito, aquí está una foto, le dice Jesús, mírelo. Es que está en persona. Porque es un solo Dios, 3 personas, pero un solo Dios. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor. Y no lo conocemos. Y venimos a la iglesia y no lo conocemos. Recuerda que venir a la iglesia no me hace ¿qué? Cristiano. Venir a la iglesia no me hace cristiano. Andar con la Biblia debajo del brazo no me hace cristiano. Cuando yo conozco personalmente a Jesús y le sigo, estoy empezando a ser cristiano. Y es muy importante que entendamos eso y lo tengamos muy claro. El único que se arriesga entonces a salir de su zona de confort es Pedro. Dicen que la diferencia entre un cobarde y un héroe no es que el héroe no siente miedo, sino que se apropia de valentía y le pisotea, le pasa por encima el miedo y sigue adelante. Y le voy a decir la verdad, es cierto. Es cierto, porque el miedo es natural, si se quieren ver así. El que sale corriendo y se esconde no quiso hacer nada con el miedo, se dejó dominar por el miedo. Pero el que por el contrario se lanza y trata de hacer algo, ese le pasó por encima el miedo. Y muchas veces, no sé si han visto, a mí me gusta mucho poner atención a entrevistas que le hacen a personas que hicieron actos de heroísmo. Siempre que los entrevistan ellos dicen: yo no he hecho nada heroico, yo simplemente vi eso y corría a meterme al agua o a lo que sea que hayan hecho, o meterme al fuego para sacar a esa persona. En estos días, leyendo un libro de un autor español, cantante cristiano y medio filósofo, se llama Alex San Pedro, el tipo en un momento dado decía que la fe es similar. Entonces él decía que todos podemos tener dudas y preguntas, pero que cuando usted y yo nos apropiamos de la fe, le pasamos por encima a las dudas y a las preguntas. Por un momento, cuando él hizo esa afirmación, yo me quedé rascando la cabeza. Y ¿será cierto lo que este Alex está diciendo por acá? Y luego entonces él se lanza a poner una serie de ejemplos bíblicos, entre ellos el padre Abraham, el padre de la fe. Se puso de ejemplo también a Moisés, y no me acuerdo, me parece que puso un tercer ejemplo por allá. Y es cierto, usted lee la historia de Abraham, usted lee la historia de Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiendo. Moisés, cuando el Señor lo llama, le dijo: venga, sí, Señor, para las que sea. ¿Esa fue la respuesta de Moisés? No, Moisés se trató de sacudir y sacudir todo lo que pudo.
Señor, no, ¿cómo se le ocurre? No, si yo vengo de allá, no, yo para allá no vuelvo, Señor, no, pero no, mire, no, que yo no hablo bien, y dele y excusa hasta que le tocó al Señor emberracarse un poquito. Y dice, a ver, Pedro, a ver, ponga de las pilas. Si yo digo que va usted, ya, ¿claro? Bueno, Señor, pues así por las buenas está bien. Y el Señor lo terminó usando con poder y gloria, pero espectaculares. ¿Qué forma más espectacular en la que el Señor utilizó a un hombre que estaba lleno de miedo, pero al final sabe de qué se apropió él? Y le puso el pie encima al miedo. Se apropió de la fe. O sea, que la fe es como la valentía para el héroe. La fe es lo que usted y yo nos tenemos que apropiar para pasarle encima a la duda, al temor. Si su barca se está moviendo, si usted está empezando a ver fantasmas, sálgase de la barca, camine y vea la gloria de Dios. Pero hágalo en la fe en Cristo Jesús. No lo haga a la loca, no lo haga emocionalmente. Pedro no lo hizo emocionalmente. Pero si Jesús lo hace, yo también. Eso no es lo que dice Pedro. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No, él no lo hizo emocionalmente. Él le preguntó a Dios primero, buscarlo para escucharlo. Si eres tú, Jesús, di que yo pueda ir a ti. Pero eso sí, cuando haga esa oración y el Señor le dice, venga, vaya, no se quede en la barca. Porque si usted le dice, Señor, dime si ya dejo este trabajo, y el Señor le dice, déjelo, oye, entonces ¿qué? Ya usted le preguntó, obedezca, vaya, hágalo, vea la gloria de Dios en su vida, salga de su zona de confort y vea la gloria de Dios en su vida, lo que tiene para usted. O si el Señor le pone en su corazón, usted llega, Señor, ¿será que le hablo a esta persona, a este compañero de trabajo? Nunca le he hablado de ti, pero no sé cómo hablarle. El Señor le dice, háblele. Ah, no, Señor, no, yo estaba preguntando, charlando. No, ya usted le preguntó, le dijo, sí, láncese, hágalo, comparta, ore. Señor, oro por ese enfermo, vaya, ore por él. Vaya, ministre, vaya, haga lo que el Señor le ponga a hacer. Salgamos de la zona de confort, familia. Salgamos del botecito. A ver, familia, ¿a dónde queremos? ¿Usted quiere estar ahí? ¿Usted quiere estar ahí toda la vida? ¿Es el lugar que queremos estar toda la vida? Yo no quiero estar ahí toda mi vida. Yo quiero caminar con el Señor y ver su gloria. Y déjeme decirle una cosa. Pedro se salió del bote ahí y su fe le falló. Sí, estamos de acuerdo. Pero su fe fue creciendo. Creciendo. Y 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel celebraba el Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo, ¿cuál fue el primer apóstol que se puso de pie? Pedro. ¿Cuál fue el primer apóstol que predicó a miles de personas que estaban en Jerusalén en ese momento? Pedro. ¿Cuántas personas se añadieron ese día por la predicación de Pedro? Si mi memoria no me falla, lo puedo buscar en Hechos 2 hacia el final, creo que eran 3,000 personas. Por la predicación de un hombre que unos años antes aprendió una gran lección, salir de su zona de confort. ¿Qué era más fácil para Pedro? Igual que para usted, para mí, vino el Espíritu Santo, ¡ay, qué rico! ¡Uy, qué montón de gente! ¡Ay, no, pero yo no, qué vergüenza! Yo no sé hablar en público. Esa es mi zona de confort. Esa es mi barca. Y Pedro se hubiera quedado ahí en esa barca todo el tiempo. Él salió de la barca nuevamente y empezó a caminar en el agua. Le predicó a toda esta gente, a todos estos judíos en Israel. Y 3,000 personas se añadieron a la iglesia de Jesucristo ese día, para la gloria de Dios. Pedro había salido de la barca. Y poco a poco todos los apóstoles les tocó, y a algunos les tocó que el Señor los sacara de la barca y se la sacudiera. Porque luego vino la persecución en Jerusalén y luego vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y todos los apóstoles fueron dispersados por el mundo. De tal manera que llevaron el mensaje del Evangelio de Cristo al mundo. Así es que no espere que lo boten de la barca. Salga por su propia cuenta. Salga y vea la gloria de Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Quién quiere salirse de la barca? Gloria a Dios. Familia, hay un pasaje que dice que si Cristo está con nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Mi invitación hoy, familia, es a que aprendamos a, uno, estar a solas con el Señor. Lo necesitamos todos los días. Si usted me dice, Tony, yo no necesito comer todos los días y no necesito dormir todos los días, listo, entonces no haga devocional todos los días. Está bien, se lo acepto. Como este señor que hace cada 2 días. Pero si usted necesita respirar todos los días, comer todos los días y acostarse a dormir todos los días, entonces necesitamos estar a solas con Dios todos los días. Además de estar a solas con Dios, yo quiero que usted empiece a incomodarse en la barquita en la que está. Y le empiece a pedir al Señor, a ver, Señor, yo quiero ya salir de esta barquita y quiero empezar a ver tu gloria a donde me quieres llevar. Y si ya la barca se le está moviendo porque ya hay oleaje, ya hay viento fuerte, con más razón, dígame, Señor, dígame en qué momento me lanzo de la barca y yo arranco a caminar, porque yo voy a caminar para lo que tú tienes para mí. Y vamos a aprender a ir desarrollando la fe. Familia, la fe se desarrolla exactamente así como la ve ahí. Ese hombre, ese mismo hombre que Jesús le dijo, tienes tan poca fe, es el mismo hombre que, como les acabo de decir, un poquito de meses después, estaba predicándole a miles de personas y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y es el mismo hombre que luego empezó a evangelizar inclusive a gentiles cuando fue a la familia de Cornelio por allá en Hechos capítulo 10. Y luego vinieron los demás apóstoles, entre ellos el que se autodenomina el abortivo, el apóstol Pablo, que no hacía parte no estaba en el bote. Pero a él no le dieron tiempo de salir del bote, a él lo tumbaron del bote. Porque el tipo estaba feliz persiguiendo y matando cristianos, y el día que se fue para ¿cómo se llama? Damasco, con las cartas de los sacerdotes para apresar a todos los judíos que habían creído en Jesús. ¿Qué le pasó? El Señor lo dejó ciego. Jesucristo se le apareció con un resplandor grandísimo, lo tumbó, terminó en el piso, el tipo sin ver, y el Señor diciéndole, ¿por qué me perseguís, Pablo? ¿Yo qué te hice? Más bien, ¿sabes qué? Ahora me vas a seguir porque te voy a poner a trabajar para mi reino. ¿Y qué trabajada se pegó Pablo? Y déjeme le digo más. De ahí a que Pablo empezó su ministerio, yo no sé si usted lo sabe, pero si usted lee con detenimiento Hechos, él no empezó el día siguiente, ni después de que Ananías oró por él. ¿Se acuerda cuando se le caen las escamas de los ojos? 10 años después, él se fue inclusive a Tarso, su ciudad natal. Estuvo 10 años y de allá lo mandaron a llamar para que viniera a trabajar en la obra. ¿Qué estuvo haciendo esos 10 años? Yo personalmente creo que estaba en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo formándolo, porque él luego explica que él todo lo que aprendió no lo aprendió de boca de ningún ser humano, sino de revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué trabajada se pegó? Todo lo he llenado desde no me acuerdo qué ciudad hasta Ilírico. Si usted revisa un mapa, toda la evangelizada de Pablo es tremenda. Él inclusive llegó, no por las buenas, pero llegó a Roma, a una iglesia que no fue fundada por él, y probablemente, aunque no hay seguridad, pero él quería ir a España, muy probablemente alcanzó a ir a España en algún momento de su vida antes de que lo mataran por cristiano nuevamente en Roma. Familia, dejemos ese botecito. Ve todo lo que el Señor tiene para usted y para mí. Y nos aferramos, nos da miedo que, ay, no, es que yo no me puedo quedar sin trabajo, ay, no, es que mi jefe, si mi jefe me dice que vaya ya, yo voy ya. ¿Por qué le tiene miedo a un ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a las personas? ¿Por qué le tenemos miedo a un hijo malcriado? Y yo veo papás aterrorizados porque un hijo es malcriado. Ay, es que no sé qué hacer con él. Pues coja la berraca autoridad que Cristo le dio y ejérzala en su hogar. Familia, salgamos del botecito, caminemos, veamos la gloria de Dios.
Vamos con Jesús. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, o sí o no. Y Él nos va a sostener. Y si nos vamos a querer hundir, ¿qué va a hacer Él? Nos va a agarrar. Venga, a mí me ha tenido que agarrar varias veces y me ha jalado las orejas. De las orejas me ha tenido que sacar porque a veces me está hundiendo, Señor. Y el Señor, mire, y a mucho orgullo las tengo grandes porque el Señor me saca de las orejas cada vez que me hundo, me quiero hundir en el mar de la desesperación, porque todos hemos estado en ese mar, o solo yo. Pero Él nos puede sacar y nos quiere sacar y nos va a sacar en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie y démosle la gloria a Él. Cristo es nuestra roca, familia. Y yo quiero que en este momento le adoremos a Él, le exaltemos, le bendigamos, le reconozcamos al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahí donde usted está, quiero que abra su boca y empiece a exaltar su nombre. Jesucristo, Señor, Rey de Reyes, te doy gracias. Porque tú, bendito Dios, eres el que me enseña a caminar sobre el agua. Tú eres, bendito Dios, el que me sostiene si un día la fe me falla y me flaquea. Tú eres el que me levanta, el que me rescata, el que me saca. Eres tú, Jesús, bendito. Quiero aprender a salir del pequeño botecito en el que estoy, Señor, donde me lleno de miedo, donde muchas veces veo fantasmas, donde me ahogo, y a veces, Señor, el bote se me ha roto, se me ha quebrado y me ha empezado a hundir, Señor. Pero tú has venido y me has rescatado y me has dicho: aquí estoy yo soy. Y me has levantado, Señor. Y me has dado una nueva oportunidad para que mi fe crezca, Señor. Para creer en ti, Señor. Para aprender a pisotear la duda, el temor, el miedo, las preguntas, Señor, que a veces surgen, y que tu Espíritu Santo responda a nuestro corazón. Poder pasarle por encima al miedo con la fe, el creer en Cristo, mi Dios. Porque tú eres el único inamovible eres tú, Señor, porque no hay ninguno como tú, Señor. Y póngale mucha atención a lo que voy a leer de Colosenses capítulo 1. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver del mundo, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todos, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Señor Jesús, tú eres el centro del universo. Tú eres lo único que no se mueve. Todo lo demás, Señor, se mueve. Los cielos y la tierra inclusive pasarán, Señor, pero tú y tu palabra son inamovibles, Señor. Señor, ya no me quiero aferrar a cosas que se mueven, que desaparecen, que se caen. Ya no más, Señor. He puesto mi confianza en muchas cosas, en conocimiento, en teoría, en profesión, en dinero, en esposa, en hijos, o en esposo, o en sexo. Yo no sé dónde usted haya puesto su seguridad. Bendito Jesús, hoy reconocemos que la única seguridad eres tú. No un trabajo, Señor,
ni siquiera una visa, ni un pasaporte, Señor. Nuestra seguridad eres tú, Jesús. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres el único lugar en el universo que no se mueve. Mi roca. Jesus Christ, you are my rock. You are my cornerstone. You are the rock of foundation. You are the only one that cannot move and won't move. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por tu grandeza. Quiero salir del bote, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero aprender a caminar sobre el agua. Quiero aprender a que las olas y el viento ya no me den más miedo. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a que mi fe crezca, Señor. Gracias, Jesús, porque estás todos los días conmigo. Quiero que le dé gracias a Jesús, porque Él está todos los días con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.